Bienvenidos a su programa Pensando en Ti, de la Iglesia Cristiana Herederos del Reino con el pastor Francisco Báez. Tú que estás necesitado, con problemas con tu familia, con la droga, con el alcohol o cualquier sea tu necesidad, Dios quiere ayudarte. Este programa está hecho pensando en ti. Dios los bendiga en esta hora. Les habla el hermano Báez, pastor de la Iglesia Herederos del Reino de San Antonio, Texas. En esta ocasión quiero hablarles sobre cómo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó al hogar de la familia Báez Acuña. Y en aquel entonces, cuando todavía no conocíamos a Cristo, todos pues vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero comenzó con que todos vivíamos, éramos una familia de 8 personas, 8 hijos, más nuestros padres, y éramos una familia dentro de lo que cabe, felices. Pero sucedió que pasando los tiempos, en el año aproximadamente, el año 1960, mi mamá se enfermó de pues más que todo, fue un demonio que se apoderó de su vida. Y de ahí en adelante ella ya no fue igual. Ya hubo pues un problema muy grande ahí en el hogar. De tal manera que nosotros, bueno, no sé si todos, pero al menos lo que toca en mi parte, perdí todo un año de escuela porque mi mamá no estaba en condiciones para ayudarnos. Y así pasaron los años y nunca había una solución a ese problema. Mi mamá era una mujer muy religiosa y en la casa tenía un altar grande de muchas imágenes. Y ahí les prendía velas y lo que sabía hacer, se la pasaba mucho tiempo rezando. Y me imagino que tenía el sentir de que ese problema que tenía necesitaba buscar de Dios. Pero pues como no sabía cómo, estaba buscándolo a través de las imágenes, y por más que rezaba y pasaba mucho tiempo en esa condición, pasaron los años y nunca hubo un resultado. En una ocasión, creo que le dijo al sacerdote de una iglesia que había por ahí cerca, en Yera, Tamaulipas, y que le dijo que ella quería irse a internada ahí por un año, pero el sacerdote le dijo que primero se curara y luego viniera. Pero eso era lo que ella quería, que a ver si metiéndose ahí iba a ser sanada. Pero pasó el tiempo y era un cuadro muy triste. Pasó el tiempo, yo tenía alrededor de 12 años cuando pasó eso. Y yo me fui para Monterrey a los 15 años.
Y estando en Monterrey, iba a visitarlas, la familia de vez en cuando, como cada 6 meses o algo así. Y me acuerdo que llegaba yo a la casa y mi mamá estaba en un rincón de la casa por ahí, sentada en una silla y con el rebozo en la cabeza, tapándose toda la cara, todo. Y llegamos y ella no reaccionaba, ella hace cuenta que no había llegado nadie, ella no decía, qué bueno que están aquí, qué bueno que están. No, nada de eso, estaba ahí, ida, por decirlo así. No era agresiva, no hacía nada mal, simplemente estaba, estaba, como dijera, oprimida por el enemigo. Y me tocó también escuchar cuando personas morían. 2 ocasiones me tocó, estando ahí en el rancho, que personas morían y luego, según su espíritu, venía a mi mamá de la persona que había muerto y comenzaba a hablar cosas. En una ocasión me acuerdo que uno de ellos le decía, díganle a fulano de tal que me perdone, porque si no yo no puedo descansar. Y así se pasaba hablando toda la noche. De tal manera que cuando sucedía eso, mi mamá en la mañana no podía ni levantarse, porque toda la noche había estado con esas cosas, y era un cuadro muy triste, muy triste. Me acuerdo una ocasión que un doctor fue a verla y ella, porque mi mamá era muy seria, muy tranquila, todo, pero en esa condición ella hablaba muy diferente, y le dijo al doctor, usted no puede sanarme, así que ni se preocupe. Y pues no pudo hacer nada. Entonces, en una ocasión también me acuerdo que nos puso a todos mis hermanos, a los que estábamos ahí, en la casa donde estaba ella, casa dormitorio, tenía como 5 puertas. Y ella nos puso cada uno de sus hijos en cada puerta. Bueno, nomás nos daba órdenes. Decía que macheteáramos, agarrar un machete y macheteáramos en cruz para que el diablo no se metiera. El diablo estaba dentro y era el que estaba controlando a mi mamá. Yo me imagino que el enemigo se reía de nosotros, lo que estábamos haciendo. Y y así estaba la cosa, muy triste. También mi papá, cada vez, pues mucha gente, ¿verdad?, que le decía, ¿por qué no la llevas a tal parte? Hay un curandero muy bueno. Y así en muchas ocasiones me tocó a mí ir en varias ocasiones, no sé por qué, cuando estaba más joven, estaba ahí en la casa todavía, me llevaban, en varias ocasiones me tocó ir con ellos a los curanderos, y también a mí me hacían ahí una limpia y todo. Pero gracias a Dios que nunca me pasó nada, nunca me contaminé. Entonces, y así iban a todas partes. Lo llevaban a todas partes, y pasó el tiempo y la cosa estaba igual. Pero en una
ocasión, unas hermanas del ministerio de la iglesia del hermano Galván, hermano Alfredo Galván, de San Antonio, Texas, él había entrado a México a evangelizar. Él fue el que quebró México, si usted no lo sabe. Él metió el evangelio a México. En ese tiempo que él entró, no se permitía predicar la palabra. Anduvieron mucho detrás de él las autoridades para apresarlo, pero nunca pudieron agarrarlo. Pero él constituyó muchos grupos de personas que iban por todas partes predicando el evangelio y orando por los enfermos, y había muchas sanidades y muchos milagros. Y uno de esos grupos estaba yendo a un rancho, el rancho El Pinto, y una tía mía, media hermana de mi mamá, la hermana Nicolasa Pérez, no sé si si hacían servicio en su casa o ella iba a los servicios, pero ella se dio cuenta de esa gente y le dijo el caso a mi mamá, el caso de mi mamá a las hermanas. Entonces, cuando ya ellos se dieron cuenta, cuando pudieron, vinieron al rancho donde estaba mi mamá, al rancho El Choy, y vinieron y oraron por ella, y mi mamá fue liberada instantáneamente. Después de 14 años de estar padeciendo de eso, fue liberada. Gloria a Dios. Y quiero que sepan que cuando mi mamá recibió la sanidad, la liberación, ella no hallaba con qué pagarle a Dios. Ella se entregó completamente a Dios, orando, ayunando y haciendo todo lo que sabía que le habían enseñado ya a hacer. Gloria a Dios. Y me acuerdo que ella, en ese entonces en México había muchos programas radiales por todas partes, cristianas. Y mi mamá oía una estación que la transmitían, que era de Guatemala. Entonces, de allá venía un mensaje y ella se comenzó a escucharlo. Y era un doctor que se llamaba Daniel Orient, parece que. Y le daba clases de evangelismo por el radio. Y mi mamá tomó un curso de evangelismo para poder predicar el evangelio. Recién nacida en Cristo. Y terminó el curso, le dieron su certificado y, por cierto, por aquí yo lo tengo todavía, por ahí no sé dónde está, pero por ahí lo tenemos, el certificado de ella, donde cumplió y terminó el curso. Y de ahí ella se fue a predicar a todas las rancherías por ahí, vecinas, alrededor de donde ella vivía. Y también cuando tenía oportunidad venía a Monterrey. En Monterrey pues había ya mucha gente, ¿verdad? Entonces ella se conseguía alguna persona, una hermana de la iglesia, y se iba
Ya en ese tiempo estaba yo en Monterrey y llegaba allí con nosotros y de allí salía en la mañana, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y no regresaba a veces hasta las 11 de la noche, andando en la calle predicando. Ni comía, bueno, todo. En ese tiempo también ella siempre, yo le decía, mamá, coma. Y dice, no, hay mucha necesidad. Y no quería comer. Andaba en ayuno. Entonces él ayunaba mucho, lloraba. Pero ella estaba bien agradecida. Ella lo hacía con todo su corazón. Entonces, así pasó el tiempo. Y ella, como el grupo del hermano Galván la había liberado, entonces ella también estaba unida al ministerio del hermano Galván y escuchaba el radio, le mandaba ofrendas y bueno, entonces en una ocasión iba a venir el hermano Galván al rancho La Parada, ahí en Vallehermoso, Tamaulipas, y mi mamá le dijo a mi papá que la llevara, pero 15 días antes de que se presentara el hermano, porque se iba a presentar el hermano Galván en ese lugar, iban a tener una conferencia, y ahí se juntaba mucha gente. Entonces, mi papá lo llevó al rancho La Parada. Y yo, para mí, que mi mamá tenía ya un pensamiento, ¿verdad? Porque se fue 15 días antes de que comenzara. Y mi papá iba a ir por ella ya cuando estuviera el hermano allí, y él iba a estar en la campaña y ya se venían. Pero el resultado fue que cuando mi papá fue a los 15 días de que había llevado a mi mamá, se encontró a mi mamá hincada, hecha bola ahí, pero la quisieron levantar y no pudieron porque estaba engarrotada. O sea, sus piernas no se enderezaban. Me imagino yo que ahí estuvo sin comer, sin beber. Porque para esto, ella, antes de eso, ella dijo, yo le predico a mucha gente. Y mucha gente puede ser salva, pero ¿y mis hijos? Ella estaba pensando, ¿cómo le hago para que mis hijos sean salvos? Porque ya todos sus hijos estaban casados. Ya yo estaba casado también. Entonces, ella se puso a meditar en eso y como no nos podía ganar por palabras, yo decía, platicaba a mis hermanos, les decía, pues ella nos enseñó este camino y ahora ella se fue por otro lado. Pues déjenos a nosotros y siga ella su camino. Ese era el pensamiento mío. Porque pues estaba ciego, no sabía nada de eso. Entonces, por eso ella, cuando dijo mis hijos, ahí decía también, el juez por su casa empieza, y tomó esa decisión de ir para allá y meterse con el Señor. Para mí se metió en ayuno y oración delante de Dios, pero no tomó ni agua. Fue una cosa tremenda. Por 15 días, estando en esa condición, ya mi papá la llevó bien flaquita, y de ahí se la trajo al hospital a Monterrey.
Ahí estuvo en el hospital. Yo estaba, para ese entonces ya estaba yo en Florida. Y me mandaron llamar de lo que estaba pasando y me vine. Y estando ahí en el hospital, cuando llegué y la vi en las condiciones que estaba ahí, ella no podía abrir los ojos por la debilidad. Y al verla yo comencé a llorar. Y ella supo que estaba llorando y me dijo, ¿por qué lloras? Yo estoy mejor que tú. Y se reía. Y pero pues yo no sabía, yo no entendía eso. Y también dice mi esposa, porque mi esposa cuando venimos y tuvimos en Monterrey como una semana, yo creo. Mi esposa se la pasaba ahí con ella mucho tiempo. Como nomás teníamos una niña y no trabajábamos ni yo ni ella. Estábamos acá de vacaciones, como quien dice. Entonces, ella se iba con mi mamá y ahí estaba con ella. Y mi mamá le mandaba que, como en los hospitales en México, hay muchas camas en un solo cuarto. Y les mandaba a mi esposa, la mandaba que les leyera la Biblia, el Salmo 91 a las enfermas que estaban ahí al lado de ella. Y dice mi esposa, pues yo le obedecía, no sabía ni qué estaba haciendo, pero le obedecía. Y así pasó el tiempo. Nosotros, el trabajo estaba acabando allá en Florida y necesitamos acabarlo para poder recolectar el unemployment. Y mi mamá salió del hospital y nosotros nos fuimos para Florida. Y íbamos a trabajar nomás como una semana y nos íbamos a regresar de vuelta. Ya definitivamente, por unos 2 meses. Entonces, llegamos allá y como a los 3 días nos hablan de que mi mamá ya se había ido con el Señor. Y ahí vamos para atrás de vuelta, nos venimos. Pero ya cuando yo llegué al rancho ya no la alcancé, ya la habían sepultado. Y fue también bien duro para mí. Y así pasó el tiempo. Y mi esposa decía, pues ahora ¿quién nos va a hablar de Cristo? Ahora ¿quién nos va a hablar del Evangelio? Pero resulta que cuando estábamos ahí en Monterrey vino un hermano Cupertino Vázquez, de la Iglesia Príncipe de Paz, ahí en Monterrey. Allí iba mi hermano, que él se había convertido un poquito antes, mi hermano Goyito. Y el hermano Tino vino y oró por nosotros, leyó el Salmo 27. Y cuando dio lectura al Salmo 27, mi esposa puso mucha atención y le tocó el verso donde dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y dice que ella ese texto la tocó y dijo, no se quitan las ganas de llorar. Ella decía eso. Y desde ese momento Dios tocó su vida. Ya no necesitábamos a mami para que nos hablara del Evangelio. Ella había hecho, aleluya, lo que tenía que hacer para poder poner sus hijos delante de Dios. Y así, hermanos, el Evangelio llegó a cada vida, a cada corazón de mis hermanos. Aleluya. Pero ella tuvo que
entregarse completamente, gloria a Dios, para que sucediera eso. Pero antes, cuando ella estaba en el hospital, mi esposa dice que Dios le reveló a toda su familia presentes, como que todos iban a ser salvos. Para ella así lo tomó, que todos iban a ser salvos. El único que decía que veía un poquito más lejano era mi papá. Pero mi papá era un hombre de Dios. Después de que mi mami se fue, entonces él parece que se volvió a bautizar, porque cuando se bautizó al principio, se bautizó con mi mamá, pero él no sabía lo que estaba haciendo todavía, pero después él se convirtió de veras y le servía a Cristo con todo su corazón. Entonces, todos, a través del sacrificio, Dios tocó nuestras vidas. Aleluya. Como dice, esto se cumple con la palabra del Señor que dice en Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así que, así como Cristo puso su vida por nosotros, dice que también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y mi mami puso su vida por nosotros, por su familia, por sus hijos. Aleluya. Ella, no sé si recibió una revelación de parte de Dios para hacerlo, pero ella lo hizo, porque los predicadores no te dicen que hagas eso para que ganes tu familia. Serán muy pocos los que puedan decir esas cosas. Pero ella lo hizo y le funcionó, porque todos sus hijos conocieron al Señor. Gloria a Dios. Y todavía el Evangelio está allí. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Y el Señor, hermanos, es bueno. Sabemos que todas las personas que mueren en Cristo, dice la palabra del Señor, dice en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea que el que cree, muere en Cristo, no muere, simplemente pasa de este ambiente de carnal a un ambiente espiritual. Gloria a Dios. Cerramos los ojos aquí y los abrimos allá delante del Señor. Gloria a Dios. Y nos dice Juan también 14, verso 2 en adelante, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que lo que quiere Dios es que estemos con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Es su deseo de Dios. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabemos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que no hay otro camino más que Cristo Jesús. Hermanos, mi esposa fue tocada por el Señor, me acuerdo, en esa ocasión. Yo no todavía estaba más duro de corazón, yo creo. Sino que al año siguiente,
viniendo de Florida, hicimos una casa. En ese año hicimos casa en Monterrey. Y le dijimos al hermano Tino que si nos podía bendecir la casa. Entonces dijo él, pues yo no sé mucho de bendiciones, pero les voy a traer una persona que sí sabe de bendiciones. Y era un ex sacerdote católico que se había convertido a Cristo, y tocó que nosotros hicimos organizamos una reunión, ¿verdad? Porque íbamos a bendecir la casa y pues dimos mucha comida. Y vino mucha gente, teníamos ahí como 50 personas en la sala de la casa, lleno. Y vino ese hermano, ex católico, sacerdote. Y ese hombre, cuando él habló y todo, después oró por mí y Dios tocó mi vida. Gloria a Dios. Así de que allí comenzó la semilla en mi vida. Nos fuimos para Florida. En Florida, cuando llegamos allá, había un hermano que siempre iba a visitarnos antes de ser salvos, a invitarnos a la iglesia. Un puertorriqueño, se llamaba Luis Mercado. Y cuando llegamos ya convertidos, fuimos a su iglesia y ahí estuvimos por un año, porque después lo quitaron como pastor. Pero Dios estaba moldeando nuestra vida. Dios estaba trabajando en nosotros grandemente, poderosamente. Aleluya, de tal manera que nosotros comenzamos a predicar el evangelio también, como niños chiquitos andando por todos lados, hablándole a toda la gente, los trabajadores, compañeros y todos. Aleluya. Y no solamente Dios nos salvó, sino que nos llamó al ministerio a predicar la palabra. Gloria a Dios. Así de que, para que vean cómo es que Dios obra. Nosotros estábamos en Florida, pero llegó un tiempo en que, como yo no alcancé a ver a mi mami cuando se fue. Teníamos el pensamiento de regresarnos a vivir más cerca. Y me acuerdo que mi papá me envió una carta, porque entonces no había teléfonos, o sea, no podíamos hablar por teléfono, pura carta. Y mi papá mandó una carta diciendo: hijitos, ustedes están muy cerca de Dios, pero muy lejos de nosotros. Dice, ya es tiempo que se vayan acercando. Y para mí esa fue fue la voz de Dios, un mensaje de parte de Dios, porque nosotros ya estábamos pensando en regresarnos, en venirnos más cercas, y eso para mí fue algo de Dios. Y teníamos casa, ya habíamos comprado casa, pues vendimos la casa. Nos decían que era muy difícil vender una casa tan rápido. Hicimos un contrato de 3 meses para la venta, y para no hacerse la larga, a los 15 días la casa estaba vendida. Y
la vendimos y nos venimos aquí a San Antonio. Pero antes de que llegáramos a San Antonio, Dios me mostró la casa que nos iba a dar aquí en San Antonio. Gloria a Dios. Así es Dios de bueno con nosotros. Y pasó el tiempo, nos vinimos, llegamos aquí, anduvimos buscando casa, también anduvimos buscando iglesia. En como unos 15 días que llegamos aquí, fuimos al rancho y mi papá me dice, ¿están yendo a alguna iglesia allá? Les digo, pues hemos ido a varias iglesias, pero todavía no encontramos una que sea la voluntad de Dios. Y dijo, ¿por qué no van a la iglesia del hermano Galván? Y le dije yo, pues ni sé si hay alguna iglesia ahí del hermano Galván. Y la cosa es que cuando regresamos, buscamos la iglesia porque no teníamos dirección, solamente el P.O. Box. Pero el P.O. Box no te da dirección de las casas, de donde vive, donde está la iglesia, del ministerio. Pero como quiera lo buscamos y lo hallamos y fuimos. Cuando fuimos, llegamos a ese lugar. Casi pudimos decir que Dios nos dijo, aquí es donde los quiero. Y para prueba, el día que llegamos, estaba un hermano cantando, que era el que estaba fungiendo como pastor, cantando sin música y sin nada. Y le dije yo, hermano, ¿puedo agarrar la guitarra? Pues sé poquito de guitarra, tocar poquito. Ahí y dijo, está bien, porque tenían guitarra, pero no había quien la tocara. Y desde ese día yo agarré la guitarra. Y para asombro mío, el próximo domingo que fuimos de vuelta, el hermano me da el libro de la escuela dominical para que yo dé la escuela dominical. Acabábamos de llegar, no nos conocía. Y así nos dio. A mi esposa también le dieron para los niños. O sea, el libro para que enseñara a los niños. Y así fue como entramos al ministerio del hermano Galván sin siquiera pensarlo. Porque en el ministerio del hermano Galván la gente que andaba con él era pura gente que había nacido en el ministerio. Ellos no tenían gente de fueras. Entonces yo llego como un extraño, una persona ya convertida a ese lugar. Y allí comienzo a enseñar la palabra. Y al año en que estuvimos allí, los hermanos se van. Los que nos recibieron se van y se llevan más de la mitad de la gente de la iglesia para hacer otro movimiento por allá. Y nos quedamos allí automáticamente como estábamos dando la escuela dominical, pues ahí estábamos. Comencé a hablarle, a enseñarles a la gente poquita que quedó. Gloria a Dios. Y así fue como pasó el tiempo. El hermano Galván nos conocía, no sabía quién éramos. Y cuando le dijeron de eso, y le dijeron, porque él estaba en Guadalajara en ese tiempo, y cuando le dijeron que lo que había pasado, y dijo, ¿quién está ahí? Dice, pues hay un muchacho que está ahí enseñando. Y digo, pues déjalo así, que siga así.
De tal manera que pasó el tiempo, él mandó a su yerno para que estuviera allí, que siguiera la obra. Pero el yerno, como era evangelista, él dijo, duró 3 meses, dijo, ¿sabes qué? Yo no soy de aquí. Ahí te dejo, síguele. Y así me quedé. Y yo todavía no conocía al hermano, ni el hermano me conocía a mí. Entonces, ya en una ocasión que vino, ya me conoció y me oyó predicar, me oyó hablar. Y ya me dio como título como pastor. Y así pasaron 22 años en ese lugar, predicando el evangelio. Gloria a Cristo. O sea que Cristo no solamente me salvó, sino que me envió a predicar la palabra. Gloria a Dios. Y hasta ahorita estamos predicando el evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Porque, hermanos, el servirle a Dios es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas. El servirle a Dios es una bendición grande. Yo no me quejo, Dios ha sido con nosotros en una forma muy especial. Hasta ahorita Dios nos ha ayudado. Tuve 22 años con el hermano Galván, predicando el evangelio, hablándole a la gente. Mucha gente llegaba nueva, buscando sanidad, y allí orábamos para que recibieran salvación también. Entonces, fue una obra muy bonita, pero llegó el tiempo en que el Señor me sacó de allí y comenzamos una obra nueva, y ahora ya tenemos 18 años en una obra nueva. Gloria a Dios. Y ahí estamos, hermanos, y yo le recomiendo a toda persona. Así es como el evangelio llegó al hogar, salvando, sanando, liberando. Gloria a Dios. Y hemos visto la mano de Dios hasta hoy. Y yo les digo a todo aquel que escuche este corto testimonio que entregue su vida a Cristo si no lo ha hecho. Porque Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Él es un Dios bueno. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, estamos bajo maldición. Y el día que muramos vamos al infierno. Así de sencillo. Porque el único camino es Cristo. Olvídese de religión. Aquí no se trata de religión. Las religiones no salvan. Las religiones las inventó el hombre. Y Dios lo que mandó fue a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Allí Él pagó el precio por nuestro pecado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirle o reconocer que somos pecadores y aceptarle como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, y abrazar la doctrina, o sea, la Biblia, leer la palabra. Gloria a Dios, empaparnos, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así es de que lo que nosotros tenemos que hacer es eso, arrepentirnos, venir a Cristo, y usted asegura su vida para el cielo. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Así es de que yo los invito, no lo piense. Dios tiene muchas cosas mejores que las que usted ha tenido hasta hoy. Sobre todo felicidad, paz, armonía. Y todo eso Dios lo tiene para cada uno de nosotros. Así es de que yo los invito, ábrale su corazón al Señor. Y yo quisiera hacer una oración por ustedes que están escuchando este testimonio, para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador.
Y repita conmigo y diga estas palabras: Señor Jesús, yo he oído cómo tú has obrado en la familia Báez Acuña, en esta familia, y yo quisiera que obraras en mi vida, Señor. Perdona todos mis faltas, mis pecados, mis errores. En esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador en mi vida. Perdona todos mis pecados, todas mis faltas, y yo te acepto como mi Señor y Salvador en mi vida. Gloria a Dios. Ahora, Señor, yo te pido que escriban mi nombre en el libro de la vida. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres bueno. Así de que Dios los bendiga, Dios los guarde y deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos. Amén.